Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playing. Bienvenidos seáis todos y todas a un nuevo vídeo de información. Como muchos ya sabréis, la semana pasada vimos el primer vistazo del nuevo DLC que tendrá el Giganotosaurus en Ark Survival Ascended, que la verdad pintaba que vuelve el rey de las arcas. Y es que esta semanita no iba a ser menos en cuanto a nueva información, ya que estamos rozando ese día 26 de agosto, que obviamente ya anunciaron el Concavenator que llegará de forma oficial al juego, sino que esta semana hemos tenido un primer vistazo, aparte de confirmando ya la fecha final que tendrá esta update final de Astreos, ya que obviamente en la imagen del Concavenator de fondo podemos ver unas estatuas un poco inusuales, ¿no? Unas estatuas que únicamente pertenecían al mapa de Astreos, ¿no? Pues bien, esta semana tenemos un primer vistazo a la nueva criatura que llegará también de forma oficial junto a esta update final de Astreos. Y es que sí, el gran Boaratos que tenéis ahora mismo en pantalla es oficial. Mirad cómo mola el chanchito fogoso, mirad cómo mola el chanchito fogoso aquí en el volcán, rivalizando contra un Pyromin y otro mientras mirándole desde la distancia, ¿no? Qué guapada de criatura. Ya sabéis que esta criatura pues obviamente iba a ser un mod de Dragonheart, pero que finalmente llegó de forma oficial al juego, ya que esta criatura iba a pertenecer como estos Overseer Experiments de Rockwell, ¿no? Que iba a llegar para Astreos únicamente. Pues bien, lo eligieron que iba a salir de forma oficial en el juego para todo el mundo. Mirad qué cosa más bonita de criatura. Y es que quiero que os fijéis también en una cosa, no en el superviviente que lleva la skin, que ya sabemos que se consigue matando a la hidra en alfa, sino que en el chanchito de arriba a la derecha de este Boaratos podemos ver una armadura en la montura, ¿no? Eso seguramente sea una skin para el Boaratos, a lo mejor la conseguimos mediante algún boss o miniboss nuevo que hay en el mapa, o bien tiene dos monturas, que yo creo que eso es lo último que va a pasar, ¿vale? Yo creo que se trata de una skin la cual debemos de conseguir matando algún boss o miniboss del mapa en esta nueva update final. Cabe recalcar y decir que si ya tienes comprado el mapa no tienes que pagar nada más. Todos aquellos que no tengáis el mapa pues no podréis tamear a esta majestuosa criatura, porque seguramente única y exclusivamente salga en Astreos, con lo cual si no tenéis el mapa cagasteis. También han confirmado la salida para ese mismo día, ¿vale? Tanto el Boaratos como el update final de Astreos, que tiene sentido porque obviamente el Concavenator también llega ese mismo día, sale el día 26 de agosto, que seguramente se retrase. Vale, se retrasa porque cae en miércoles, si mal no recuerdo. Creo que no ha habido ningún lanzamiento un miércoles, con lo cual a lo mejor sale el 27. Hombre, para nosotros será el 27, para la gente de Europa, pero a lo mejor pues se retrasa algún día más, ¿no? Como tal, la criatura me parece una absoluta salvajada. O sea, esta criatura se va a imbuir en fuego, ¿vale? Para que lo sepáis. Pero es que no solo eso, sino que esta criatura va a estar más rota de lo que pensáis. Si lo veis rivalizando contra un Pyromin, ¿qué no va a hacer este Boaratos, no? Por cierto, antes de pasar con la información, deciros que si tenéis pensado alquilar vuestro servidor de Astreos cuando salga esta nueva mega update final, podéis hacerlo mediante el link que tenéis abajo en la descripción a través de Nitrado. Tenéis también servers de Palworld, de cualquier otro juego. Podéis hacer el server de Ark que vosotros queráis, vuestro mundo, vuestras reglas. Y si lo hacéis mediante el link que tenéis abajo en la descripción, pues apoyaréis mucho al canal. Dicho esto, ahora sí que sí, vamos con toda la información. Las cosas están a punto de calentarse en Astreos. El 26 de agosto llega la actualización final de Astreos y lanzándose de cabeza a la batalla aparece el Boaratos, un nuevo y feroz luchador que se siente más feliz cuando el combate es cuerpo a cuerpo y, a ser posible, deja todo un poco chamuscado. Y es que sí, como ya bien he dicho, esta criatura va a estar imbuida en el mismísimo fuego. Va a ser una criatura muy pero que muy fogosa, y es que ahora vais a saber el porqué. Vais a saber el porqué, porque esta criatura viene para conquistar las arcas, ¿eh? Yo creo que esta criatura va a ser un must tenerla en la tribu. No solo porque lo digo yo, sino porque lo ha dicho el creador de la misma criatura, ¿no? El creador de la misma criatura ha dicho que será un tamaño esencial para todo el mundo, con lo cual pues ya te puedes hacer una idea de lo potente o la potencia que va a tener esta criatura, ¿no? O sea, es que mirad las proporciones de la criatura. O sea,
es igual de grande que un Pyromane. Yo creo que será un poco más grande que un Pyromane. Y es que, o sea, yo creo que va a ser agresivo, porque los jabalíes como tal son agresivos, a menos que les toques los perendengues, ¿no? Pero es que pinta muy guapo. De hecho, en los trabajos de Hércules no había un trabajo el cual había como un chanchito también gigante o algo así por el estilo. Creo recordar que sí, ¿no? De hecho sí, lo estoy contrastando ahora con Google y sí, es el jabalí de Erimanto, el cuarto trabajo de Hércules. Os recomiendo mucho y encarecidamente que leáis los 12 trabajos de Hércules. Mira que me repito más que el ajo, pero es que es un librazo, de verdad, os lo recomiendo. Ojito con lo que se viene, diseñado para enfrentarse cara a cara o colmillo a colmillo en algunas de las criaturas más duras de las arcas. Este jabalí de temperamento ardiente combina una fuerza física bruta con ataques ígneos y una gran habilidad para dejar a sus enemigos desangrándose, lo que lo convierte en un compañero imprescindible al enfrentarse a adversarios especialmente formidables. Ojito, cuidado con esta criatura porque va a ser todoterreno y va a ser bastante fiera, porque, punto número 1, tenemos el tema del fuego, ¿no? El cual seguramente podamos meter ese debufo de en llamas. Tenemos el debufo también del sangrado, para obliterar a cualquier giganoto, cualquier carcha, cualquier criatura grande y fiera de las arcas. Esta criatura, ya os digo yo que va a ser un must tenerla entre tus filas, porque si tiene una potencia física bruta que seguramente haga mucho daño, puedas meter el debufo de en llamas y puedas meter el debufo del sangrado, ojito, cuidado con esta criatura, Yo solo digo eso, ya he avisado, y lo ha avisado también Dragonheart, que esta criatura va a ser un tameo esencial para todo el mundo. Es una criatura que, ojito, cuidado con ella. Pero cuando no hay batalla que librar, esos talentos latentes aún pueden resultar útiles para tu tribu. Los árboles tienen una curiosa tendencia a acabar un poco más carbonizados antes de que los buaratos los derriben. Vamos, que vas a dejar a tu paso llamas. Me veo la película. Seguramente en ese rastro los dinos a tu paso se puedan quemar. Yo solo digo eso. Y si alguna vez sales victorioso de un enfrentamiento con un buaratos, digamos que el botín se disfruta mejor en la mesa del desayuno, acompañado de unos huevos. Vamos, que quieren hacerlo bacon. Al pobre jabalí. ¿Quieren hacerlo bacon? Pase lo que pase, Astreos va por todas con su actualización final. De hecho, deciros que en este update final de Astreos no solo vamos a tener esta región de la derecha del mapa, sino que también vamos a tener esa ansiada boss fight contra el boss marino, que seguramente sea el Kraken, porque ya se filtró en los archivos del juego que el Kraken iba a estar en Astreo. También el día 26 seguramente llegue también el tan ansiado y tan esperado Galeón, ¿vale? Con lo cual vamos a tener Concavenator, Buaratos, update final de Astreos y Galeón. 4 cosas. No creo que llegue el Teri, porque el Teri saldrá yo creo que el mes que viene junto al Cerberax. Y el Giganoto yo creo que va a llegar junto al Enigmasaurus en noviembre. Yo creo que ese sería el roadmap que tiene ahora mismo Studio Wildcard, ¿no? De hecho, ojito, cuidado, la próxima semana podríamos tener el dossier del Gran Buaratos o a saber qué podemos tener la semana que viene, pero de momento esta semana tenemos esta nueva información que a mí la verdad me hace mucha ilusión porque más criaturas en el juego es bien para todo el mundo. Y nada, no tengo nada más que comentar. ¿Qué te ha parecido el Buaratos? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Déjamelo abajo en los comentarios. Por cierto, también dejadme por los comentarios lo que penséis acerca de la criatura, las habilidades que va a tener y todo eso también. Vuelvo a repetir, vuelvo a recalcar, si ya tienes comprado Astreos no tienes que pagar nada más, ¿vale? Esa criatura es gratuita porque lo contiene el mapa. Si no tienes Astreos, pasa por caja, compra Astreos ya y así pues el día que salga pues tendrás este Buaratos, así como también el Gran Tortugar y el Maeguana. Así que lo dicho, gente, no tengo nada más que comentar, espero que os haya gustado mucho el vídeo como siempre, a ver si la semana que viene pues tenemos el dossier del Giganoto o tenemos el dossier del Buaratos o a ver qué tenemos. Dudo mucho que sea una semana vacía. Espero que os haya gustado mucho el vídeo como siempre, si te gusta te agradecería muchísimo que reventaras el botón de like, ya sabes, si eres nuevo en el canal suscríbete y aprieta la campanita para no perderte ningún futuro vídeo. Que tengáis un excelente fin de semanita y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Adiós.